Hola amigos, hoy os traigo al canal algo totalmente diferente. Hoy vamos a fabricar una luz difusa, una softbox casera, totalmente casera, a partir de un flexo de estudio que tengamos por casa, del que usemos normalmente. Bueno, pues vamos a utilizar la estructura de ese flexo para fabricarnos nuestra softbox. Una softbox realmente lo que hace es difuminar la luz, es decir, nos da una luz natural para ver mucho mejor a la hora de pintar, a la hora de dibujar, para fotografía de productos, para grabar blogs, para lo que necesitéis. O sea, realmente es una luz que, dependiendo la potencia de la bombilla que soporte vuestro flexo, la potencia que le deis, pues será más o menos intensa, pero nunca provocará sombras duras, es decir, es una luz difusa, una luz que muy difuminada, es una luz muy agradable a la vista y también para la vista, es decir, cuando llevéis unas horas trabajando, dibujando, estudiando, leyendo con este tipo de luz, lo que vais a conseguir es que se os canse menos la vista, algo que es fundamental para todos aquellos que nos dedicamos a temas artísticos. Así que espero que os guste esta construcción de la softbox y bueno, empezamos como siempre después de la intro. Muy bien, pues vamos a empezar viendo los materiales que vamos a utilizar en este tutorial. Para empezar, una regla, puede ser metálica o de plástico, es indiferente. Vamos a utilizar unas tijeras de manualidades, unas tijeras de costura. Si tenéis accesibles unas tijeras un poco más gruesas como estas que son de cocina o unas incluso de jardinería, os vendrían mejor, ya que bueno, vamos a trabajar con cartón, entonces pues es más sencillo cortar el cartón con unas tijeras un poquito más gruesas. Luego vamos a utilizar cinta aislante, de la que se utiliza pues en electricidad, es una cinta normal y corriente, cinta plástica. También cinta americana de color negro. Luego también vamos a utilizar pegamento pues para manualidades. Y en cuanto a los materiales para lo que es el softbox en sí, vamos a usar para las paredes, podéis utilizar o bien cartón normal y corriente, un cartón que tengáis en casa, o en mi caso utilizo cartón pluma. En caso de que utilicéis cartón pluma, podéis utilizar o 5 pliegos como este, 5 unidades como esta, que son tamaño folio más o menos, o una plancha grande y la cortáis en trocitos. Luego también, para los que utilicéis cartón marrón, cartón normal, si queréis que os quede más aparente lo que es el softbox, podéis poner por fuera lo que es la goma eva. Lo que hacéis es, bueno, pues lo que haremos será pegarla en la superficie externa del cartón para que no se vea el color marrón y quede pues un poquito más profesional. Para el interior del softbox, para el interior de las paredes del softbox, podéis utilizar o bien papel de aluminio, y si no, en la papelería podéis comprar una cartulina plateada. En este caso es un papel plateado, no llega a ser cartulina porque es muy finita, pero nos viene mejor porque es más manipulable. Y por último vamos a usar una hoja, un pliego de papel, aquí se llama papel cebolla. Este papel es un papel translúcido, no es ni transparente ni opaco, y esto lo que permite es que los rayos de luz, cuando salen del flexo, reboten en las paredes metálicas, en las paredes plateadas, expandiendo así el número de rayos, y a la hora de salir, en vez de provocar una explosión de luz, por eso se llama cañón de luz, lo que hace es que este papel filtra esos rayos y hace que sean mucho más difusos, crea una luz mucho más natural, como una luz como si fuera, como os decía en la introducción, como un día nublado. Entonces, en caso de, como el que nos ocupa, que es el tutorial va a estar centrado en este tipo de flexos, en un flexo clásico de estudio, el clásico flexo que podéis tener por casa, que un flexo de escritorio, lo que tenéis que hacer es quitarle primero lo que es la carcasa, o sea, lo que es la tapa, ¿de acuerdo? Quitáis, desenroscáis la bombilla y de esta forma podéis desmontar lo que es la carcasa. Esta carcasa, lo que vamos a hacer, vamos a situar la carcasa sobre el cartón y vamos a tomar medidas. En mi caso
no quiero tampoco que sea una pantalla enorme por el tamaño del escritorio, tampoco quiero que se me coma todo el escritorio ni que llegue a ser molesta, así que unos 15, como podéis ver, unos 15 centímetros conseguimos que nos sobre por los dos lados, ¿vale? O sea, nos sobra un trocito. Esto sería la parte pequeña de lo que es la pirámide, ¿de acuerdo? Si queréis podemos darle un pequeño margen más, le podemos dar hasta 16, pero vamos, con 15 nos serviría. De todas formas vamos a darle, para que quede un poquito más holgado, digamos, un poquito más, va a ser un poquito más grande, pero no pasa nada. Bueno, pues marcáis 16 centímetros. Y 16. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es situar centrada lo que es nuestro flexo, nuestra tapa de flexo, digamos, para que quede más o menos la misma distancia de lado a flexo por los cuatro lados, y trazamos lo que sería el círculo. Esta va a ser la guía, ¿vale? Ya tendríamos esta pieza, que con esta pieza lo que vamos a hacer a continuación pues será cortarla. Muy bien, pues ya tendríamos lo que es la pieza, el lado pequeño del softbox, ¿de acuerdo? En esta pieza es donde va a ir, vamos a comprobar que encaja perfectamente nuestra tapa, nuestra tapa del flexo, ¿vale? Vale, a continuación lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, teníamos 16, si no me equivoco, sí, 16 de lado, 16 centímetros por cada lado. Entonces esto, bueno, va a salir hacia afuera, ¿vale? Entonces tenemos que pensar 16, pues le podemos dar unos 4 centímetros de apertura aproximadamente, es decir, podríamos darle unos 24 centímetros, que se abriera hasta 24, o sea, que se abriera. A ver, no sé si lo podréis ver bien así. Estos serían los 16, este sería el lado pequeño, el lado corto. Lo abrimos hasta 24, que sería esto. Centrándolo, pues es decir, que nos sobran 4 centímetros por cada lado. Y de longitud, de distancia, yo al anterior le metí 10 centímetros. Es decir, que 10 centímetros puede quedar bastante chulo. Medimos 24. Hacemos la marquita, 24, unimos, ya podemos cortar este sobrante, ¿vale? Vamos a marcar aquí, van a ser dos caras de 10 centímetros, es decir, 10 y 10 son 20, vamos a marcar 20, porque nos sobra un trocito. ¿Vale? Entonces ya tendríamos también la longitud, tendríamos 20 por lado, ¿vale? Ahora vamos a calcular la mitad de esto, que serían 10. Lo bueno del cartón pluma es que como veis se corta muy fácilmente.
Vale, pues ya tenemos dos piezas exactamente iguales, idénticas, ¿vale? Estos serían las aletas que os decía, o sea, las que van a quedar por fuera, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es darle esa forma característica. Entonces son, como os he dicho que esto eran 24 y la medida del lado de nuestra base son 16, nos sobran 4 centímetros por lado. Es decir, que vamos a calcular, vamos a hacer una marquita en 4 y en 20. Es decir, rebajamos 4 centímetros de cada lado, ¿de acuerdo? Y trazamos una diagonal desde ese punto hasta el vértice exterior, así y así. Como podéis ver, bueno, encaja perfecto, ¿vale? Tenemos la primera cara. Vamos a por la segunda. Muy bien, pues ya tendríamos las 4 piezas preparadas, ¿vale? 4 piezas exactamente iguales. Así que lo que vamos a hacer es quitar nuestra cobertura de flexo y vamos a situarlas cada una en su sitio. Como veis, encajan perfectamente. ¿Vale? Vale, pues lo que vamos a hacer, como os decía, es cubrir estas 4 piezas con el papel de aluminio. En caso de que hayáis utilizado cartón para las piezas, podéis, es decir, cartón marrón, cartón de caja. Lo que podéis hacer ahora es, como os decía antes, ponerle goma eva, del color que queráis. Ya os digo, el negro es el habitual, el más utilizado. Pondríais pegamento, como es la pieza, ¿vale? Pondríamos pegamento, situaríamos un pedazo que cubra de goma eva, la situaríamos por encima, apretaríamos, dejaríamos que seque y cortaríamos lo que sobra, ¿vale? Entonces nos quedaría, en vez de cartón, pues nos quedaría este color, nos quedaría negro, un poco aterciopelado. La goma eva es un poco, tiene una textura así muy chula, es como de terciopelo. Vale, entonces lo que vamos a hacer, una vez tengáis cubierto el cartón por fuera de color negro, si lo queréis, o si estáis utilizando como yo cartón pluma negro directamente, pues ya no hace falta que lo hagáis. Lo que vamos a hacer es cubrir con el papel metálico. Muy bien, amigos, pues ahora esperamos un poquito a que se queden totalmente pegados
Os quería pedir un favor, si no estáis suscritos todavía al canal, aprovechad mientras esto se seca para suscribiros, os lo agradecería un montón para ayudarme a seguir trayendo contenidos al canal, para traer tutoriales y traer los cursos de dibujo que vamos viendo y demás. Muchas gracias. Vale, pues una vez esto está pegado, lo que vamos a hacer es, utilizándolo como guía, vamos a dibujar el contorno con un lápiz. Voy a cortarlas. Perfecto, pues ya tendríamos las 4 partes, como veis, reflectantes preparadas. Como veis, pues bueno, refleja bastante bien la luz. Quedan bastante lisas. No obstante, yo lo que hago, sobre todo si estáis utilizando cartón y estáis utilizando goma eva por el otro lado y parte reflectante por dentro, a mí lo que me gusta hacer ahora es utilizar cinta aislante y cubrir los bordes. Simplemente, bueno, es una protección extra que va a ayudar a que nuestro invento, nuestra lámpara, nuestra softbox dure un poquito más. Muy bien, amigos, pues ya tenemos las 4 piezas preparadas. Como veis, bueno, pues están protegidas para que no se nos suelte el papel reflectante. Así que lo que vamos a hacer es unirlas a la base. Vamos a tener en cuenta que el flexo, es decir, el protector del flexo va a ir aquí, lo que es la cabeza del flexo, va a ir aquí, es decir, que las partes reflectantes van a ir por dentro, hacia abajo, ¿vale? Van a ir así. ¿Vale? Por la parte de abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la cinta americana que os explicaba al principio, los materiales, esta, y vamos a cortar unos trozos que nos van a servir de bisagra. Esta se corta un poquito peor porque, como os decía, es más rígida, lleva más pegamento. Y vamos a ir pieza por pieza con mucho cuidado, manteniéndola unida a la pieza central. Y la sujetamos de esta manera, ¿vale? ¿Veis que queda unida, plateada por el otro lado?
Vamos a por la siguiente. Vale, pues ya tendríamos los 4 trozos. Entonces, como os he enseñado antes, como os he dicho, pues bueno, vamos doblándolos en un ángulo de 90 grados, ¿vale? Más o menos cada lado lo doblamos unos 90 grados, un poquito más, para hacerlo más flexible, porque ahora el siguiente punto, bueno, ya sabéis, esto va aquí arriba y el siguiente punto va a ser crear lo que sería el foco, lo que sería el softbox, ¿vale? Entonces, para ello, bueno, vamos a quitar la cabeza del flexo y vamos a ir uniendo uno a uno de estos laterales, ¿vale? Lo vamos a ir uniendo así. Juntamos las puntas y ellos mismos ya van adoptando la forma. Muy bien, pues ya tendríamos la softbox preparada, amigos. Como veis, ha quedado bastante bien. En cuanto a tamaño, en cuanto a todo, aquí va a ir nuestra cabeza de flexo, que veis que también que encaja perfectamente. El siguiente y último paso va a ser, bueno, lo que es la creación del filtro, ¿vale? Lo que es el filtro, lo que es la pantalla translúcida. Así que vamos a por ello. Bueno, para medirlo aquí lo que suelo hacer es os voy a explicar. Vamos a poner el filtro de papel, pero no va a ir directamente pegado a la pantalla, sino que vamos a hacer un pequeño marco con cartulina, también negra si tenéis, con una hojita de cartulina. Ahora os enseño cómo. Vamos a medir, puede sobrarnos un poquito por los lados, mejor que sobre. Vamos a calcular aquí que nos llega justo en este trocito de cartulina, nos llega justo los 24 centímetros. Vamos a hacer lo que sería el marco que os comentaba. El marco interior se lo hacemos, yo creo que de 1 centímetro, sí, de 1 centímetro nos va a venir bien. Vamos a marcar 1 centímetro por cada lado. ¿Vale? Vamos a marcar
ya tendríamos este pequeño marco, que lo que vamos a hacer es pegar nuestra hoja sobre él, ¿vale? Lo dejéis que pegue bien. Y ahora simplemente vamos a cortar los trocitos estos que sobran. Vale, ya tendríamos la softbox preparada. Así que lo que hago es pegar simplemente uno de los lados. Es que ahí está, que encajan perfectamente. Voy a pegar uno de los lados, simplemente que quede sujeto. Que quede sujeto y que quede como una tapa, es decir, que yo ahora pueda situar el softbox y pueda poner la bombilla en el interior de la lámpara. Y una vez situada la bombilla podremos pegar el resto de caras, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar esta pieza, que es la cabeza del flexo. La cabeza del flexo que lleva un tornillo en este modelo. O sea que va a hacer que no se mueva. Así. Y vamos a sujetarla con cinta, ¿vale? Con cinta adhesiva, cinta aislante. Vale, pues ya tendríamos esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, a ver si consigo que se vea, es, como esto es una tapita, vamos a insertar aquí. Vale, pues ya tendríamos el tornillo puesto. Ahora lo que hacemos es colocar la bombilla. Prueba de fuego. Vale, funciona perfectamente. Ahí lo veis con la bombilla encendida. Veis que refleja muy bien la luz en todos los laterales. Así que el último paso, vamos a ver si puedo bajar un poquito el flexo. Así. Vale, ahí lo tenéis. Pues lo último que queda es cerrar esta tapita. Y pegar estos cuatro extremos con cinta. Vale amigos, pues ya tendríamos nuestra softbox preparada. Ya estaría totalmente terminada, pegada por todos los extremos. Tendríamos la pantalla totalmente sujeta y funcionando a la perfección. Como podéis ver, ya estaría terminada. Os dejo unas fotos porque va a ser más fácil que lo veáis en las fotos. Bueno amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya sido útil, espero que hayáis, bueno, habéis visto que es muy sencillo fabricarse una lámpara casera, fabricarse a partir de un flexo que tengáis en casa, de una lámpara de estudio, pues fabricar una bonita, bueno, más que bonita, una útil y práctica lámpara de fotografía, lámpara de dibujo, lámpara de luz difusa, una caja de luz, ¿vale? Espero que os haya sido útil. No me enrollo más
como siempre, gracias por el apoyo. Os agradezco si os ha gustado el vídeo que le deis al me gusta, si no os ha gustado le deis a no me gusta. Un saludo a todos, hasta pronto.